Gusto en presentarme a la audiencia. Soy Ninosca Mendoza, trabajadora social y defensora de niños y niñas adolescentes, número 024, acreditada en el 2001 por el Consejo Municipal de Derechos del Niño y Niña Adolescente del municipio Libertador. Agradezco a su presidenta, licenciada Zaida Pacheco, por esta invitación de compartir experiencias de aprendizajes de estos 20 años de servicio en la promoción y defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. Y déjenme aclararles que aún soy muy joven en este tema, reconociendo que la lucha por los derechos humanos de niños y adolescentes data como en América Latina desde su aparición hacia fines del siglo XX. Celebro este espacio que será de modalidad virtual y autoformativo, y uso el auto ya que seremos nosotros mismos los sujetos participantes del proceso educativo que abordaremos desde nuestros saberes que resulta de nuestro hacer para construir un conocimiento como la puesta en común del aprendizaje significativo. El taller Rol del Defensor y la Defensora Comunitaria de Niños y Niñas Adolescentes se incorpora en la urgente discusión sobre nuestra actuación y competencias en el ámbito comunitario. Y con esto último me refiero a lo que no está establecido en el marco de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente. Es decir, identificar qué funciones se nos atribuyen para ser defensor y qué rol cumplimos en las comunidades. Preciso que no solo haré observancias jurídicas, también revisaremos nuestros referentes sociales de la realidad, cuya cotidianidad nos demanden hacer o no hacer, poniéndonos a prueba en algunos momentos dentro de encrucijadas que nos entrampan en dilemas éticos. De esto último lo ejemplificaré con interrogantes. ¿Denuncio a mi vecina o vecino por maltrato? ¿Cómo ayudo al amigo o amiga de mi hijo si abusan de ella? ¿O cómo acompañar una conciliación con padres que son agresivos y con un mal prontuario en la comunidad? Y no uso otro término coloquial porque creo que ya comprendieron el punto de nuestro comprometido rol del defensor y defensora comunitaria de niños y niñas adolescentes. Iniciaré con el taller una breve historia que nos contextualiza el rol del defensor y defensora del niño y niña adolescente. ¿Se recuerdan que les dije que era la más joven? Ustedes creen que es por mi edad, ¿verdad? Bueno, yo me referí que es corta mi experiencia ante el inmenso avance que se ha tenido en América Latina en la iniciativa del defensor. Nuestro comienzo es hacia fines del siglo XX. Hay un importante documento titulado Itinerarios, la emergencia del defensor del niño y niña adolescente en América Latina, la cual nos refiere que la Declaración y el Programa de Acción de Viena, adoptada en 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, estuvo como objeto presentar a la comunidad internacional un plan común para fortalecer la labor en favor de los derechos humanos en el mundo. Por tanto, establece la necesidad de reforzar estructuras nacionales adecuadas que tengan un impacto directo en la observancia general de los derechos humanos y en el imperio de la ley. La figura del defensor del pueblo viene precisamente a desempeñar esta función. En el marco de esta recomendación se fundamenta en que, si bien tanto los adultos como los niños necesitan instituciones independientes para proteger sus derechos humanos, existían motivos adicionales en el caso de los niños. Ellos eran particularmente vulnerables a violaciones de sus derechos, además de que tienen poco acceso, aún indirecto a través de sus familias, a las instituciones del sistema judicial para introducir denuncias. La creación del defensor y las defensorías del niño permiten superar algunos de estos obstáculos, constituyéndose en instancias donde el niño puede ser escuchado y acceder a los mecanismos de justiciabilidad en caso de vulneración de sus derechos. En este orden de ideas, en el año 2002, el Comité de los Derechos del Niño adopta la Observación General número 2, destacando que la importancia de crear una institución independiente para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención. Como parte de este compromiso asumido por los Estados partes, de esto podemos destacar en esta historia que el defensor del niño, niña y adolescente es la figura legal que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño para fiscalizar y supervisar la aplicación efectiva de las normas internacionales que regulan la relación del Estado con los niños, como tratados, convenciones, observaciones finales de los organismos de supervisión internacional y los comentarios generales del comité. Sobre la base de este planteamiento, les invito a comentar acerca de cuál es el rol que se propone al defensor del niño.
entendiéndose que un rol es una función, una labor, es asumir un papel en la responsabilidad. ¿Cuál de estas opciones sería? Contralor, supervisor, vigilante, veedor. De estas consideraciones, nos afirma entonces que la función del defensor estriba en su rol de supervisión, en tanto que el niño puede ser escuchado y acceder a los mecanismos de justiciabilidad en caso de vulneración de sus derechos. Y dos, los niños reciben atención en instituciones independientes para proteger sus derechos humanos. El defensor debe velar por el cumplimiento de los derechos del niño en la práctica, conociendo y haciendo frente a las violaciones ocurridas. De allí se haya justificado la institucionalización de las defensorías del niño y niña adolescente como un servicio. En este sentido, abordaré en la segunda sesión la actuación y competencias del defensor del niño. En América Latina, según el informe del Sistema de Información sobre Primera Infancia en abril 2014, 12 de los 19 países en América Latina han creado una Defensoría del Niño. Estas fueron propuestas por lo siguiente: ser instancias independientes e imparciales para desempeñar funciones de monitoreo, supervisión y promoción de los derechos. Los defensores deben ser veedores y tener influencia en las esferas de toma de decisiones, tanto ante el Poder Legislativo, impulsando leyes, como ante el Poder Ejecutivo, promoviendo la implantación de programas dirigidos a niños y las asignaciones de recursos. Por estos motivos, hoy en día debe ser una constante lucha del defensor y defensora del niño, niña y adolescente que se establezcan las defensorías dedicadas a la niñez y adolescencia en las comunidades, exigiendo recursos presupuestarios. En Venezuela tenemos la Defensoría del Pueblo, una Defensoría Delegada Especial de Niños y Adolescentes y las Defensorías del Niño y el Adolescente a nivel local, parroquias y comunidades. De seguro, de donde provienen muchos de ustedes, como defensores comunitarios. A continuación les invito a nuestra siguiente reflexión. Como defensor y defensora del niño, que ejerce el rol de supervisor en la exigibilidad de derechos, el defensor del niño y adolescente debe prestar su servicio en una defensoría del niño y del adolescente con el objetivo de promover y defender los derechos. Estos tipos de servicios están contemplados en la LONNA, artículo 202. ¿Cuál ha sido la actuación que más ejerce usted como defensora de niño y niña en la comunidad? De estas opciones, ¿cuál es su labor? Denunciar, orientar, promover, conciliar. El defensor y defensora comunitaria de niño y adolescente tiene un rol social, en tanto que es vigilante de que no se reproduzcan situaciones de vulneración de derechos a través de la sensibilización, promoción y defensa ante las familias y la sociedad, de que se cumplan un conjunto de pautas de conducta garantizadas en derechos humanos. Por tanto, tiene que ejercer su facultad para intervenir en casos de violación de derechos y exigir las acciones administrativas y judiciales que se correspondan. Para ilustrar, en el rol de una madre se espera que cuide de sus hijos, que esté atenta a sus necesidades, que los eduque, que los ame. Asimismo, puede ser del rol del padre, pero cuando su comportamiento es distinto, a ese entonces surgen las sanciones sociales. De tal manera, a modo de conclusión, que en nuestro quehacer diario tenemos el desafío de contribuir en una y otra acción, denunciar u orientar, formarnos para asumir el rol social para la prevención de la vulneración de los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes en la comunidad, ejercer el derecho y la obligación de exigir la realización plena del derecho que gozan los niños como presente y futuro de la humanidad. Ahora bien, para ello es necesario reflexionar sobre la ética política del defensor, siendo este el tema de cierre de nuestra sesión formativa. A modo introductorio, la diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de un determinado grupo social. La ética es el estudio y reflexión sobre la moral,
lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Para el defensor y defensora del niño, niña, adolescente, en la prestación del servicio, su ética se rige por los principios de confidencialidad y carácter orientador y no impositivo. Para adentrarnos sobre estos principios y ejemplificar cómo la moral se aplica a un grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la ética nos haga esa reflexión del individuo sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. Les voy a exponer unas situaciones en las que tendrán un tiempo para analizar y luego compartir sus comentarios, interrogantes o dilemas. El maltrato en niños y adolescentes se puede orientar a los padres sin denunciar. Los padres drogadictos y negligentes en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes se pueden orientar. Los abuelos se les puede hacer una conciliación de obligación alimentaria y visita porque los padres son adolescentes separados. Para facilitar en esta lección, les presento una figura que representa un mapa mental en el cual ustedes van a concretar cuál es el derecho vulnerado, qué haría, qué no harían, dudas que se le presentan para actuar y qué situación usted enfrentaría según las normas que rigen en la comunidad. De acuerdo a estas situaciones que se les presentan en la comunidad, les recomiendo lo siguiente. Identifiquen el derecho vulnerado en los hechos acontecidos. Hacer el análisis de los hechos en evidencias para determinar si estás ante una amenaza del derecho o estás en un derecho ya vulnerado. El análisis de actuación y resolución de derechos amenazados o vulnerados debe determinarse por una planificación en tiempo y alternativas posibles en acción. Tienen que ver con el rol que usted cumplirá en el ámbito comunitario o en el ámbito institucional, es decir, ante los otros órganos que integran el sistema de protección del niño, niña y adolescente en el municipio, consejo de protección, consejo de derechos o un tribunal de protección. Tomando en cuenta de las recomendaciones, les concluyo que las situaciones planteadas están establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña o Adolescente, el cual nuestro rol social es cumplir en la labor de supervisar, vigilar, orientar y promover los derechos en las acciones que sean las garantías fundamentales para nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tanto, es incuestionable lo siguiente: el deber y el derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los niños y adolescentes está establecido en el artículo 91. Derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la integridad física, psíquica y moral, artículo 32. Derecho a ser criado en una familia. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de su familia de origen, excepcionalmente en los casos en que ello sea imposible. Artículo 26. El reconocimiento de los derechos humanos en leyes nacionales e internacionales ha significado un importante cambio de paradigma en las relaciones de poder entre actores sociales y Estado, y entre los pueblos de la región y del mundo. Su conquista es el producto de luchas sociales que se reiteran a través del tiempo y significa una garantía legal para asegurar la plena inclusión social, política y cultural de todos los hombres y mujeres en la dinámica cotidiana de una sociedad. No obstante, en las comunidades, ¿qué está pasando? La historia reciente de violaciones a derechos durante la pandemia mundial COVID-19 se ha incrementado por sus familiares y las instituciones en retardo de respuestas a tiempo. Ante esta situación, ¿qué hacer? Así como el reto de asegurar la plena justicia social e igualdad entre todas las personas, se evidencia que el logro de las sociedades respetuosas en derechos humanos es una exigencia vigente para los estados y para el conjunto de nuestro pueblo. Y en esto último es nuestro rol comunitario: lograr con nuestro deber de exigir y cumplir que los padres, madres y vecinos sean respetuosos con nuestros niños, niñas, adolescentes. A través de una defensoría o de un defensor se recibe información relativa a situaciones de niños, niñas o adolescentes. Gracias por su atención, cerrando con la siguiente frase para el intercambio de aprendizajes. Si bien todos tenemos derechos y deberes en la vida,
Siempre tenemos que dar prioridad a nuestros deberes frente a nuestros derechos.